Películas con objetos asesinos así nomás. Imaginen cualquier objeto, el que quieran. Seguramente hay una película donde ese objeto está poseído por algo y mata gente. Por ejemplo, no sé, un auto. O una moto. O donas. O un preservativo. O un ascensor. Lo que quieran. Acá elegí 3 para resumir y empiezo con lo que para mí es el desafío más grande que tuvo alguna vez un director o un guionista: hacer una película con arena asesina. Por algún misterioso motivo esta película tiene 2 nombres: Killer Beach y The Sun. Ustedes díganle como quieran, los 2 nombres le quedan bien. Cuando leí que esta película trataba de arena, que mata gente, me pregunté ¿cómo se sostiene 1 hora y media de película donde el villano es la arena? O sea, arena. ¿Me entienden? Arena. Y le digo la verdad, se resostiene, qué sé yo. La cosa es que después de una fiesta en la playa, algunos adolescentes se quedan dormidos. 2 en el coso del bañero, 4 en el auto, 1 arriba de una mesa y 1 dentro de un barril. Entonces, en un momento, la rubia protagonista ve que algo raro le pasa a ese pájaro. Oh my God. Y al toque asimila que la arena es peligrosa y le advierte a la amiga que no baje de la mesa. Russia, don't touch the sand. Fuck. O sea, vos ves eso y lo primero que pensás es: la arena es asesina. Esta chica es una genia, ¿cómo hizo? Bueno, cuestión que el novio va a salvar a la piba que está tirada en el piso y se convierte en la primer víctima de la arena. Y si el director llega a ver este resumen, le quiero avisar que le faltó poner la escena donde se resuelve lo de la otra chica, la del pie. Supongo que se murió, pero bueno, la escena no está. En fin. Si al ver esta película esperan ver muertes, les aviso que eso lo dejan para el final. Pero les juro que igual la peli se resostiene, te juro que se sostiene. Por ejemplo, se sostiene con muchas escenas de ellos gritando sin sentido a pesar de que no está pasando nada. There's something alive in the sand and it kills. Oh, take it easy, take it easy. Pero lo que más sostiene esta película es el suspenso. Como por ejemplo en esta escena donde la rubia no protagonista quiere abrir el baúl del auto. O en esta escena donde la rubia no protagonista quiere abrir el baúl del auto, pero ahora agarrada de una toalla. O esta escena donde la rubia no protagonista quiere abrir el baúl del auto, pero esta vez agarrada de una toalla y de un palo. Oh, cuánto suspenso. Cuestión que más o menos para la mitad de la peli cae un policía a mostrarnos el punto débil de la arena. Don't touch the sand. Sí, el calzado. ¿Quién lo hubiera dicho? Te ponías un par de ojotas y listo. Pero para que no se trabe la película ahí, al poli se le caen las llaves y ahora sí empieza la gran oleada de muertes a manos de arena. Bueno, sí, al final la arena no era la asesina. Era como un pulpo gigante que vive debajo de la arena. Pero bueno,
no es tan poderoso porque la rubia protagonista lo derrota prendiéndolo fuego. Y la película termina con ellos tres sobreviviendo y siendo felices para siempre. ¿Vieron que al final se resostenía la película? Pasa otra. La siguiente película empieza con un caco robando un restaurante y matando a la gente que está ahí. Menos a una chica que por algún motivo elige no matar. Así empieza esta apasionante historia, el hombre muerto de jengibre. Como su nombre lo indica, el asesino acá es un hombrecito de jengibre, que mide como mucho 15 centímetros y es de masa, así que no debería ser muy peligroso, pero lo es. Mirá cómo te pega un martillazo. Su origen es bastante complejo, tan complejo como confuso, tan confuso como agarrado de los pelos. Resulta que por algunos recortes del diario nos enteramos que al caco lo metieron preso gracias al testimonio de la piba y lo mataron en la silla eléctrica. Y por una misteriosa voz en off nos enteramos que la madre del caco es hechicera. Y por otra noticia en el diario nos enteramos que el caco lo cremaron y le mandaron las cenizas a la madre. Rarísimo todo y explicado como el orto. Después a la piba, que labura en una panadería, le llega un misterioso paquete. Y como en esa panadería son unos pésimos panaderos, usan lo que hay en la caja para cocinar. O sea, ni saben lo que hay adentro, pero lo usan. Después el compañero se corta la mano y cae sangre adentro de la mezcla. Y ellos, como son unos pésimos panaderos, usan la mezcla igual, con sangre y todo. Esto ya es suficiente como para que la masa cobre vida. Pero, por la duda, le suman un golpe de electricidad. La película no explica que ahí están las cenizas del hijo muerto. Yo lo supongo un poco por deducción y otro poco porque lo dice Wikipedia. La cosa es que el bicho aparece y la piba asimila rápidamente que es la reencarnación del caco de la primera escena. That's what I was baking. Wait. Are you telling me that thing is a cookie you were baking? That's crazy. Crazy. Ella es de la misma escuela que la otra rubia. Asimilan rápidamente todas las incoherencias. Pero sus compañeros al principio no creen. Obviamente no creen en monstruos. I don't believe in monsters. Pero se terminan de convencer cuando arranca la oleada de muerte a manos del hombrecito muerto de jengibre. Primero mata a esta vieja que le corta el dedo y después aparece muerta. Después mata a esta rubia tirándole un cuchillo en la frente. Y después mata a este señor atropellándolo con el auto a pesar de no tener un cuerpo apto para manejar. Y listo, no mata más. Me gusta mucho esta parte cuando salen del restaurante y el cuerpo del tipo todavía está ahí estampado contra la pared. Como que les chupó un huevo a todos. La cosa es que en un momento uno de los panaderos se enfrenta al hombrecito de jengibre y lo derrota. No sé si hacía falta comérselo, yo no lo hubiese hecho ni en pedo, ¿no? Lo hubiera arrancado la cabeza con la mano y listo, pero bueno, hay que estar ahí, acá sentado más fácil. Got milk? Pero esta maravillosa película no termina ahí, porque el alma del caco ahora está en el cuerpo del panadero, quien va a desplegar sus dotes actorales interpretando a un personaje que está poseído por una galletita que a la vez está poseído por un asesino. She remembers. Nope. Not brick anymore. I told you he's through. That's crazy. Crazy. Al final, otro pibe le mete unos tiros y lo encierra en el horno donde muere de una vez y para siempre. Aunque para siempre no. Can you just die? Ahora paso a la última película. Esta película empieza con una parejita que se pone a garchar en un departamento. Cogen lo más bien y cuando la piba va a buscar algo para tomar, ocurre lo peor. Sí, esta película trata de una heladera asesina. Una heladera poseída por el demonio. Es tu refrigerador. Es la puerta al infierno, es el mal y el propio diablo la controla. No se lo he querido decir antes a Eileen, pero todos los inquilinos anteriores desaparecieron. Está diciendo que nuestro refrigerador está poseído. That's crazy.
Crazy. Y me encanta esta onda de asimilar rápido las cosas, ahorran mucho tiempo. Ella es Aileen, la protagonista, que junto a su marido se mudaron a ese departamento que ya venía con heladera. Y al principio ellos son re felices. Vaya. ¿A qué te gusta? Pero poco a poco todo se va a descontrolar por culpa de la maldita heladera, que además de matar tiene múltiples habilidades. Te hace recordar traumas de la infancia, te hace tener alucinaciones. Hola, Steve. Tienes un piso muy bonito. Te esconde las llaves. Te hipnotiza para que vayas a coger a sus pies. Y obviamente tiene la habilidad de asesinar. ¿Pero qué es eso? La protagonista, a pesar de saber que la heladera está poseída, elige seguir viviendo ahí, pero va a cambiar un poco de opinión gracias a dos cosas. Primero, a que tiene un sueño muy raro donde la heladera es literalmente la puerta del infierno. Y segundo, porque encuentra pedazos de cuerpo adentro, protagonizando así la escena de sorpresa con caminata para atrás más larga de la historia del cine. Obviamente, si ella cree, el marido no cree nada. Y para convencer a la mujer de que todo es un delirio, le da un curso intensivo de las utilidades de la heladera. Mantiene la comida fresca y podemos tener bebidas heladas cuando queremos. Sin ella, la comida que no nos comemos se pudriría. Felicitaciones, Nicolas Jacobs. Te pasaste con el guión, muy buenos diálogos. La cosa va terminando cuando la heladera hipnotiza al marido de Aileen y hace que la meta adentro. Pero ella le clava un puñal por la espalda y lo mata. Después la heladera se está por comer a Aileen. Pero tranca, palanca, porque llega la salvación. Y si creían que la cosa se terminaba ahí, se equivocaron. Porque ahora empeora todo en la escena más psycho killer de la historia de las películas con electrodomésticos asesinos. La muerte es lo que vive aquí y no está satisfecha. Al final sobreviven ellos dos y, fin, termina la película. Pero antes de terminar el resumen, les regalo otra gran frase del guión de Nicolas Jacobs. ¡No sucumbas al útero blanco y frío de su sociedad! That's crazy.